explicar en realidad. Estoy procurando sintetizarlo porque es bastante numeroso el curso, pero es una ley, la cantidad se va convirtiendo en calidad, pero más bien están aguantando, vean, ciento casi cuarenta y tantos, han dado examen aproximadamente 110, hoy día está un 94, yo voy controlando. Primer examen, segundo examen, muy accesible. Ahora el examen final es para los dioses, es mi examen. Ahí voy a evaluarles muy ampliamente. Pero yo sigo insistiendo en el análisis económico que tiene que hacer el auditor. De opinar, la universidad debe ser un laboratorio de las ideas, pero yo no intento, de ninguna manera, yo no intento dañar a nadie. Pero como cualquier otro profesor o cualquier ciudadano puede hacerlo, ¿no? Tiene que aplaudir lo correcto y lo incorrecto hay que analizarlo. ¿Mm? El auditor para mí tiene que ser un investigador contable, ¿no? No sé si mis exalumnos siguen trabajando en la Administración Boliviana de Carreteras. Es así, son alumnos que se han formado en la OMSA, están en distintas instituciones. Mm. Es bueno ganar experiencia, pero no olviden siempre que en algún momento, y a eso apunta ese trabajo de grupo, en algún momento esa supercomputadora tiene que funcionar para su propio beneficio. Todos tienen objetivos individuales, pero nunca hay que olvidarse de los sectores sociales que por diversas razones no han tenido o no tienen acceso a las aulas universitarias. Yo siempre pretendo motivarlos a los jóvenes. Es otra de nuestras funciones. No hacerlos tediosas las clases, ¿no? El mundo es de los jóvenes. Es de los jóvenes. Mm. Ya les dije, la parte por ese remesón que se va a dar, yo pienso en que los jóvenes van a, en algún momento, tomar las riendas de este país, háganlo con mucho cariño, mucho amor al rojo, amarillo y verde, ¿no? Pero no hay otro modelo que abrirlo al mercado, sí, muy importante, y buscar la industrialización, pero no teóricamente, no verlo como un eslogan, hay que verlo como una realidad. Mm. No veo mucho televisión, solo los titulares de la prensa, cuando hay un tema económico, sí, pero hay una propaganda del gobierno que dice que, bueno, de industrialización, pero no hace nada, no encuentra camino hacia la industrialización. ¿Mm? No hay otra vía que tengamos que abrirnos a la inversión externa, a la transferencia tecnológica. Bueno, ¿no? Muy importante. Vean, en el caso de Chile, en su votación por el referéndum, yo diría que ahí se ha impuesto la conciencia, ¿no? Yo soy antichileno, pero no enemigo del pueblo de Chile, ¿no? Sino de ciertos sectores de mucho poder económico. Ahora yo voy acabando, es decir, uniendo hilos desde la guerra del Pacífico, ¿no? El objetivo era eminentemente el cobre, ¿no? Gran parte
del cobre que lo ha catapultado a Chile como el primer productor mundial de cobre. Gran parte era nuestro, pero no estamos ya, yo no pienso en arrepentirnos, nada, sino ver, valorar eso. Solo el cobre le da al Producto Interno Bruto de Chile 11.000 millones de dólares, ¿no? Y gran parte era del territorio de Bolivia. Bueno, así anda el asunto. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del análisis económico, uf, siempre hay mucho material, no sé qué es lo que pasa en este país, cuando las cosas se hacen de manera incorrecta. Y por esas cosas de la vida uno tiene sus contactos, amigos, profesionales o no profesionales. Ayer estuve con un profesional de mucha experiencia, ¿no? De reconocida experiencia, no solamente en Bolivia, sino en el exterior. Y entre los dos analizábamos, yo le explicaba, por ejemplo, que por la vida profesional fuera de la universidad que uno tiene, pero cómo vuela el tiempo. ¿Mm? Uno de mis buenos amigos estuvo entre 11 y 15 años como técnico en Naciones Unidas. Bueno, los dos empezamos. Yo acá tenía la opción de ir afuera, pero tuve a mi padre enfermo. Pero él sí se fue y estuvo por la India, por Pakistán. Y justo ayer hablábamos del tema de los costos de las carreteras, la necesidad, por ejemplo, de aplicando siempre modelos microeconómicos, ¿m? Muy importante. Voy a procurar hacerlo breve esto. Esto les va a servir a muchos de ustedes. Con la pandemia no los veo, hay unos 3, 4 auditores, hay un micrófono abierto, hay unos 3, 4 auditores, no sé si seguirá en la institución estatal sobre el camino, sobre la ABC, Administración Boliviana de Carreteras. Mira, a ver qué Uno locos. con bastante antigüedad y muy inteligente. Alguna vez lo sé ver en la calle y me contaba, ¿no? Él sabe de mis Es grande. nexos que tengo con, hay un micrófono abierto con algunos consultores que han estado afuera. Hay una diferencia, vean, en el caso de Estados Unidos, construir una carretera tiene sus requisitos. Es decir, la calidad, bueno, primero, Oh, miro bien. O sea, ay, porfa, problema que tengan preferido invitarle a ustedes. abierto, no quiero decir de quién es, por favor. Mm, ya. Alguien se ha descuidado, no quiero renegar, si tiene el micrófono abierto, por favor. Ya. Hay parámetros. Es impresionante el caso de Estados Unidos. ¿No? El costo final de una carretera es bastante caro. Paga, en otras palabras, el gobierno de Estados Unidos muy buen dinero por la construcción de carreteras, ¿no? Pero tiene sus códigos, tiene sus requisitos. Uno, la calidad. La calidad está muy bien caracterizado, ¿no? Paga buen precio, pero esas carreteras tienen que ser de calidad, ¿no? Y la empresa que se adjudica tiene que, tiene que garantizar y cumplir lo que pide el gobierno, sobre todo, para no entrar en muchos detalles, sobre todo cumplir
que esa carretera sea de calidad, para lo cual debe firmar una boleta de garantía que tenga vigencia de 50 años, digamos. Bueno, ahí no hay el problema, que baje los costos. Y tiene sus propios técnicos, pues el gobierno de Estados Unidos, obviamente, a través de sus instituciones especializadas, ¿no? Tienen sus controles de calidad, lo tienen. ¿No? Alguien dirá, con el monto que paga el gobierno de Estados Unidos en Bolivia se puede construir 100 carreteras. Probablemente sí. Y como firman una boleta por 50 años, y este dato les digo es de un boliviano que ha estado en allá y muy metido en este sistema. Es un conocido ingeniero civil. Más es amigo de mi hermano, que también es ingeniero civil, ¿no? Pero bueno, le encanta hablar conmigo cuando ambos tenemos tiempo. Entonces lo entrega a la carretera, ya ha firmado y obviamente corre el tiempo. ¿Mm? Pero tiene una serie de penalidades en cuanto a las observaciones de la calidad, ¿no? Porque cada 2 años, con sus instituciones, Estados Unidos hace un control de calidad. No voy a hacer alusión a nadie, eso que lo hagan las instituciones. Y en el caso boliviano es otra cosa. ¿Mm? Con ese mi amigo hemos intentado, a través de alguien que ya no está en este mundo, uno de los pocos honestos que había de este gobierno, que siempre me llamaba para que se lo haga un análisis monetario, se lo haga un perfil de cómo se está manejando la deuda. Yo le decía, cuando me llamaba esto, más o menos ¿cómo pasa el tiempo? El 2015, 16. Yo le decía, mire, yo se lo hago, pero eso no estaba de ministro, el actual presidente. Se va pues a enojar don Luis Arce. Él me conoce, yo lo conozco y yo tengo otra forma de ver las cosas. No, hágalo nomás, por favor. Necesitamos saber. Me insistía. Bueno, solo así. ¿Mm? Y era otro enfoque. Yo siempre hago hincapié en la parte de la disciplina fiscal. ¿Mm? Fundamental. La disciplina fiscal quiere decir que el ingreso debe ser igual al gasto. Hay mucha tela por cortar en este tema. Yo entiendo que es un partido populista. Muy difícilmente va a adoptar lineamientos macroeconómicos reales, ¿no? ¿Mm? El populismo es así. Estamos viviendo en América Latina. Por eso les digo, en Chile ha funcionado felizmente el sentido común. La educación de un joven allá es muy rígida, es durísima. Hace 30 años, les he comentado, hubo una reforma profunda de su economía y de su sistema educativo, ¿no? Ahí no hay margen de error. Ahí es sí o sí. Ahí está un problema, ¿no? Que ha generado contradicción, ha generado. Pero tiene buenos técnicos, buenos profesionales. Prohibido repetir una materia 2 veces. ¿Mm? Duro, rígido, bueno, casi el estilo japonés, casi el estilo japonés. Japonés todavía son más amplios, ¿no? Mucho más amplios. Pero vean, se habla hoy en día en el mundo de inflación en Estados Unidos, en Europa, producto de la guerra. Bueno, en Estados Unidos, con las tasas de interés muy rápidamente ya la han controlado ellos, ¿no? En Europa hay problemas todavía, pero no son inflaciones muy grandes. Claro que es anormal para ellos porque vivían
con una tasa inflacionaria anual del 1%, ahora que están entre el 8 y el 9%. Ahora ya el Banco Central Europeo ha aplicado el modelo que utiliza Estados Unidos, subiendo las tasas de interés para quitarle velocidad al dinero, ¿no? Muy importante. Entonces, a lo que me voy es que tiene que haber profesionales de calidad. Y a eso, yo sueño con ese tema. Por eso mis rigideces hace unos 6, 7 años atrás, ¿no? Pero con la pandemia me he vuelto elástico, porque yo entiendo que hay muchas dificultades. Sus papás han hecho un gran esfuerzo para que ustedes sigan estudiando, ¿verdad? Para mí, ayer estaba en esa charla otro amigo, un ingeniero electrónico, que fue superintendente de telecomunicaciones. Era por un tema muy específico sobre la nanotecnología, ahí en la Facultad de Ingeniería, y bueno, en Frankfurt. Estaba ahí el ingeniero Paravicini, y yo le dije, tú has sido superintendente, hablamos contigo. Mm. Era tu oportunidad para bajar los costos y que tenga accesibilidad de la sociedad boliviana, la población boliviana, para que el Internet no sea caro. Para mí es caro, de hecho, porque tú sabes, te he dado material donde te demuestro que el Internet es más barato en el Brasil, hasta en Chile, que tiene otra configuración. No, no, es que él alude de que había ciertos contactos de estas empresas con algunos gobernantes, y eso no está bien. Eso no está bien, ¿no? A costa del sacrificio del pueblo, ¿no? Bueno, tenemos que seguir avanzando, no me saldré del análisis que estaba haciendo. Entonces, una carretera en allá no se deteriora al año, a los 2 años. ¿Mm? Pero el gobierno tiene que construir de alta calidad las carreteras. Y cuando hay problemas como la doble vía La Paz-Oruro, Oruro-La Paz, vienen las penalidades. Esta mañana, muy temprano, escuchaba a un periodista que hacía comentarios de un artículo que ha salido en el periódico El Deber, ¿no? Sobre este tema. Yo sigo siendo inocente, no sé, de que el que gana una licitación antes tiene que dar un diezmo a la institución que ha hecho la convocatoria. Eso es corrupción, eso es corrupción, 1000%. Por eso les decía que el amigo que ha estado como funcionario de Naciones Unidas en la India, en Pakistán, porque él ahora es importador de insumos para el sector agropecuario. Un tipo muy inteligente, y además se ha especializado en esos temas. De tarde en tarde, hay veces nos llamamos, y él, las veces que hemos conversado, él me decía que aparte de la Contraloría, su similar, su gemelo en Pakistán, todos los países tienen su Contraloría. El 90% son profesionales en auditoría. En Pakistán, hay otra institución exclusiva para hacer seguimiento todas, a los proyectos, sobre todo en el rubro de las carreteras, ¿no? O sea, aparte de la Contraloría General de Pakistán, hay otra que hace el seguimiento al milímetro. Ustedes saben, son países donde predomina el fundamentalismo, ¿no?, islámico. Y esa institución no, pues, no está como un adorno. ¿Cómo les cae? ¿Vean? Un país islámico. En ahí está hay leyes muy específicas.
el ahorcamiento está a la orden del día. El corrupto que ha sobredimensionado y ha sobrevalorado algunas carreteras y ha obtenido un beneficio personal previamente, después de un proceso corto, él no demuestra que, si él demuestra que ha hecho bien y no, y es factible defenderse desde un punto de vista técnico, lo acepta. Pero si las pruebas son contundentes, ahí no. Vean, por eso les digo, el trabajo de los auditores es fundamental, ¿no? Fundamental. En el caso nuestro, un país de escasos recursos, que es un gran esfuerzo. ¿Mm? No quiero yo comentar cosas indebidas, todo en su momento. Siempre hay que partir de las necesidades, ¿no? La economía nos da ese instrumento. Múltiples necesidades y escasos recursos. ¿Mm? Pero se prueba nomás mi teoría de que si bien la inversión externa, la transferencia tecnológica, le ha servido a China para salir de un feudalismo muy retrógrada, soñaba con un socialismo rural, eso ya está probado ya que eso no funciona. Estaba derrumbando China y Deng Xiaoping tuvo que adoptar los modelos smithianos para la inversión externa, la transferencia, y eso le ha dado éxito, ¿verdad? Pero eso no inhabilita, y es eso lo que yo le comentaba a mi otro amigo, ¿no? De que, bueno, un país con una explosión demográfica tremenda, la de China, cada segundo nace un nuevo ciudadano. Pero al abrirse China a la inversión externa, a darle cierta libertad del Estado, es un capitalismo de Estado, no se olvide. Todavía no es suficiente eso. El Estado tiene que replegarse y ser un normador, un regulador del Estado. ¿Mm? Por eso tiene múltiples fallas su mercado interno, en el caso de China. Pero bueno, a su manera ellos han instaurado un capitalismo, pero no en todo el sentido de la palabra, ¿no? Ahora, que tiene que haber códigos, tiene que haber, pues, cuando es normador, regulador, todo tiene que estar diseñado. Al momento hay serios problemas en China. Si bien es la segunda potencia, pero ya les comenté que parece que está reventando su burbuja financiera en el sector inmobiliario, pero tiene una habilidad para que la información general, las estadísticas no se filtren al resto del mundo. ¿Mm? Esa es su habilidad de ellos. Alguien dirá, los trapitos se lavan en casa, es verdad, pero es una economía globalizada, pues, ¿no? ¿Mm? El pecado, no sé si es pecado, sino el riesgo que han corrido las empresas norteamericanas, europeas, al irse a China, han ido, no son unos angelitos, no lo vamos a negar eso, pero han estado sujetos a una copia de tecnología. Y eso es lo cuestionable, eso es lo cuestionable. Pero no se han hecho problema, muchas de ellas. Yo soy un seguidor de las empresas tecnológicas desde el punto de vista económico. Cuando puedo estoy haciendo un seguimiento, ¿no? Es impresionante, es impresionante. Un alto nivel profesional de sus ingenieros electrónicos. En realidad, la crema, ¿no? Ahí está. Bueno, ese modelo educativo en algún momento tenemos que adoptar. ¿Mm? Pero hay que trabajar en la parte moral en este país. Yo no puedo concebir los montos que van saliendo en la construcción de carreteras, ¿no? Amigo que les digo que vive en Estados Unidos, cuando llega, si yo no tengo mucho tiempo,
ambos procuramos darnos tiempo para ir analizando y somos amigos, ¿no? ¿Mm? A él le consta que yo hice el intento de que adopten ese modelo norteamericano en el actual gobierno, pero me he defraudado de ellos, ¿no? ¿Para qué? Para maximizar la utilidad, pues, de la inversión. ¿Mm? 2 años de pandemia no he ido, sé ir algún sábado, no lo niego, a hacer comparaciones de precios por el tema. Yo parto de, me gusta a mí, eso nadie me va a quitar, hacer un análisis in situ, es decir, en el campo. ¿Mm? Tengo grandes amigos, no muchos, pero grandes amigos en Oruro cuando podía, hace mucho frío, la verdad. Yo tengo un problema de salud con el frío. Cuando hay veces muy abrigado aquí en la parte por el tema de mi garganta, ¿no? En realidad, cuando yo digo gran parte de la población de Oruro vive lamentablemente del contrabando, es verdad. He estado haciendo comparaciones de precios, ¿no? No me animo a ir todavía, porque tiene que seguir bajando la pandemia. Ir por carretera, estar 4 horas ahí metido en una movilidad y con barbijo, para mí es complicado. ¿Mm? Cuando yo digo, a ver, comenté antes del examen, cuando hacíamos una comparación, intervinieron dos jovencitos que el día del examen he tratado de identificarlas, porque son activas, esas, a esos jóvenes cuando yo les hablo participan, tengo que en la nota final agregarle algunos puntos por su participación en clases, ¿no? Yo siempre estimulo a los jóvenes. Cuando yo digo, está cayendo está cayendo el precio de televisores, de algunos, pero no de todas las marcas de teléfonos celulares. Pero de aquí a bueno, eso depende de que se acaba o no acaba la guerra, porque hay un encarecimiento de los costos de transporte y en cierta manera no es que ha declinado la producción de China, sino en China algunas ciudades industriales están en cuarentena. No sé si es por el Congreso del mal llamado Partido Comunista de China o por problemas de productividad. Todavía no estamos sintiendo la crisis mundial, pero yo digo, porcentaje de la población con mucho respeto, ha caído el nivel de recaudaciones de impuestos internos. La señora que es ejecutiva de la Aduana Nacional, en un informe de ahora unos 10 días atrás, salió publicado en un matutino, dice que ellos han doblado sus recaudaciones. Y yo he hecho mis cálculos, ¿no? Con datos del mismo gobierno central. En realidad, del 100% de presupuesto en el rubro que estoy hablando de dos variables que son muy importantes, el gasto corriente y los gastos gubernamentales. Sumamos ambos, es decir, las recaudaciones de impuestos internos más las recaudaciones de la aduana nacional, apenas cubre entre el 30 y el 35% del 100%. Entonces hay un déficit. Hay fundamental. ¿Y eso se explica en qué? En la variable más. Cualquier profesor racional de macroeconomías tiene que saber que
La política, si no funciona la política fiscal, aparece el déficit en gasto corriente, en gasto gubernamental. Yo no concibo, con esto finalizo, que la inversión pública, su nombre lo dice, inversión pública, es decir, por soberanía inclusive. Cualquier gobierno, no solamente este, cuando ejecuta obras, tiene que ser en base a su propio esfuerzo, en base a sus propias recaudaciones, en base a su productividad. Pero ¿cómo yo voy a financiar inversión pública a base de endeudamiento? Eso no se concibe. Es un pecado mortal, yo diría. Pero lo hacen, lo hacen, ¿no? Los mecanismos de recaudación no están funcionando como debería de ser. Yo planifico en función de qué, en función de los indicadores de recaudación. ¿Cómo voy a planificar algo que no está funcionando? Entonces, echar a mano de otras partidas no es correcto, no es correcto. Por eso esta semana lo que salió una disposición del gobierno central donde al Banco Central le dice que, bueno, que rebaje el encaje legal de los bancos con relación al Banco Central. Es decir, hay un instrumento de las recaudaciones del día o del mes o del semestre, los bancos captan que los bancos necesitan mucha liquidez todos los días. Es verdad que necesitan financiar proyectos independientemente del Estado para créditos familiares o individuales, necesita siempre liquidez. Hasta las AFPs, la ley les permite prestar dinero a los bancos, de los que aportamos para nuestra jubilación. No es malo, pero hay un límite, ¿no? En síntesis, así sea la banca privada, necesita siempre liquidez. Y todos los días, al menos los bancos comerciales, a ver si les doy un trabajo para que investiguen, por ley están, o los bancos comerciales están obligados a informarle al Banco Central a las 6 de la tarde de hoy día jueves, ¿no? Todo lo que han captado en depósitos. Y un 10% tiene que ser depositado en el Banco Central. Eso dice la ley. Nadie puede excusarse. ¿Mm? Bueno, en realidad es un ahorro de los propios bancos, pero deben depositarlo en el banco de bancos. Bueno, entonces la disposición que sacan le dice a la banca comercial que hay un porcentaje que se llama el encaje legal, lo que el 10% de las recaudaciones deben depositarlo en la cámara de compensaciones que tiene el Banco Central. ¿No? Ahora, periódicamente o semestralmente o anualmente, el Banco Central o el mismo gobierno tiene que encontrar los mecanismos, porque cuando sube la demanda de créditos, la banca no puede decir no hay liquidez. Finalmente, la banca tiene que programar cómo obtiene liquidez. Las que son exitosas son las instituciones que se las llama pymes, porque la demanda de créditos va a seguir siendo lineal. ¿Por qué va a seguir siendo lineal y exponencial? Porque del 100% de la PA, de la población económicamente activa, el 85% de la población de Bolivia, de la población económicamente activa, está en el sector informal. ¿Verdad? Por eso bancos pymes son exitosos, captan y colocan créditos. La demanda es muy alta, muy alta.
por esas características. Entonces, yo como gobierno de Bolivia me estoy planteando un escenario ideal, es que debo privilegiar, porque es obligación de cualquier Estado, atender al sector más grande de la población, y es el sector informal. Si el sector agroindustrial de Santa Cruz se ha beneficiado con endeudamiento externo desde la década del 70, es decir, gran parte del endeudamiento, ustedes estaban recién llegando de algún viaje, ¿no? A ver a este jovencito, a esta niñita, ¿dónde la llevo? La llevo al planeta Tierra, la cigüeña. En la década del 70 entró mucho endeudamiento a la economía boliviana, bastante, yo diría. ¿Mm? ¿Y quién gobernaba? No es necesario dar su nombre. Canalizó gran parte del endeudamiento externo a Santa Cruz. Obviamente, inducidos por un acuerdo que había con el Banco Mundial. Ellos percibieron que una de las alternativas para no depender mucho de los minerales era Santa Cruz. Entonces, en gran parte yo diría que el desarrollo de Santa Cruz, que tiene, no todo correcto, tiene sus dificultades, se deben al endeudamiento externo. Y en su momento no pudieron pagar. Entonces, ¿quién gobernó? El general Vance? Como era un crédito de corto plazo, entonces, a ver, Cámara Agropecuaria del Oriente, Asociación de Ganaderos del Beni, hay que pagar la deuda que el gobierno de Bolivia canalizó a usted y otras instituciones, incluso la familia Vázquez en La Paz, para construir el Hotel Sheraton, el sector hotelero. Había una necesidad de pagar. Entonces no pudieron pagar. Entonces esa deuda la transfirió al Tesoro General de la Nación, que no era correcto, pero no quedaba otra. No hay tiempo para seguir investigando, pero yo digo, gran parte de esa deuda es el Estado boliviano el que ha pagado, el que ha inyectado recursos para que Santa Cruz sea lo que hoy en día es, una de las alternativas agrícolas y agroindustriales, con errores y aciertos, indudablemente, ¿no? El apalancamiento provino de que de la deuda. Lo correcto es que paguen la deuda. Y así es este análisis. Luego los posteriores gobiernos crearon una institución, el FONDESIP, para recuperar esos créditos, pero hasta el día de hoy no han recuperado. Ni siquiera este gobierno populista ha sido capaz de decir, bueno, señores, paguen todo lo que ha venido al sector agroindustrial de Santa Cruz. No sé, hay muchas cosas por investigar y no cuadra, pues no cuadra. Yo soy muy partidario del desarrollo de Santa Cruz, ¿no? Pero yo soy crítico cuando muchos de ellos, y soy crítico además la forma en la cual se ha redistribuido la tierra y se sigue redistribuyendo. Eso no, eso es propiedad de ustedes, es del Estado boliviano. Cualquiera de ustedes puede ir al INRA y solicitar, eso dice la ley, que les otorguen tierras. La señorita Angelina Aliaga puede ir al INRA, mediante una nota puede ella solicitar, obviamente hay ciertos requisitos, la identidad, todo eso, ¿no? Pero la ley le permite. Ella puede pedir que el Estado le dote tierras en el norte de La Paz o en alguna zona de, de cualquier departamento del país. Y el INRA está obligado. Ahora, lógico que hay requisitos. La condición es de convertirlo en producción.
que hace dotar tierras para producir. No le dan tierras para que sean tierras ociosas. No, hay que producir, creo que el límite es 2 o 3 años. Importante, ¿no? Pero esta ley la han distorsionado. La han distorsionado. Ya en el caso de Santa Cruz se ha descontrolado. Uf, grave, jóvenes. En algún momento más adelante tendrá que haber, cuando tengamos un gobierno de credibilidad, tenga que hacer todo un estudio para ver cómo se han dotado las tierras. Aquí no funciona eso de que la tierra es de quien la trabaja. Todo tiene que ser legal. Estamos en un siglo XXI, no hay lo otro, la anarquía, ¿no? ¿Para qué? A los parques naturales se han entrado cocaleros del Chapare, pero sin pedir dotación de tierras y a la fuerza la han ocupado. Y eso no está bien. ¿Mm? Yo tengo, han salido, el alcalde de Coripata ha sido mi alumno, es un negrito, negrito, o sea, ahora está ahí, ahora unos 3 meses me llamó y me dijo que le ayude a conseguir financiamiento. Yo le he dicho, bueno, en agua hay inversión para el agua, las otras cosas hay que ver. Yo te ayudo en ese tema, porque el fondo verde es un fondo verde en el cual los países que han industrializados, que lo están contaminando el medio ambiente, han aceptado generar todo un fondo, no solamente para Bolivia, Bolivia casi no es nada, sino a nivel mundial. En la India hay grandes problemas por el desastre de la naturaleza. Pueblos agrícolas muy cercanos a las costas marítimas, ya no existen esos pueblos y han quedado desocupados de miles de ciudadanos hindúes. Entonces, este fondo creado por los países industrializados lamentablemente estaba vetado en Bolivia porque hubo una distorsión. No voy a dar nombres y apellidos, porque alguien en el 2015, en vez de apuntalar esos recursos al sector, a los sectores a comunidades o pongámosle, a municipios donde hay problemas, por ejemplo, ambientales, ellos son sujetos a que esos recursos lleguen en temas de agua, en temas de contaminación. Muy interesante, les digo, el Fondo Verde, ¿no? Estaba observado Bolivia porque se había utilizado para construir hoteles. Y esa es una información muy confidencial. No sé si se informaría a Naciones Unidas. Todo un escándalo. Otro tema que han ido tapando, lamentablemente, ¿no? Por eso insisto, ya para cerrar esta parte, el trabajo de ustedes, vean, como auditores es clave, clave, ¿no? Cuentas transparentes, bien manejadas, adelante, hay que apoyarlas. Pero cuando hay sobreprecios, esas cosas no me gustaría hablar con ustedes porque todavía son jóvenes. Siempre hay que hablar de cosas positivas, pero ya tienen que ir conociendo. Esos alumnos que estaban en la administradora, ojalá sigan, porque al menos el jefe era un tipo honesto, el jefe de auditoría interna, un antiguo auditor. Él fue mi alumno, pero uno de los más experimentados. Conocí otro que estuvo ahí, pero él se negó porque alguien le pidió hace 6 años que cambie un informe sobre el mal uso que se usó de una inversión para construir carreteras. ¿No? Él lo conozco, yo sé dónde vive, somos amigos, fue mi alumno. Él me dijo, me quisieron inducir a que yo cambie mi informe. Me dijo, voy a cambiar, pero ustedes lo van a leer fin de mes.
en su momento él hizo el informe, yo lo leí, imposible que me haya dado una copia. Yo le dije eso, guárdatelo. Cuando le insistieron a ver de qué cambio el informe, él les mandó su carta de renuncia y se fue al sector privado. Son cosas desagradables, ¿no? He tenido que hablar de este tema, pero no es que yo sea partidario 100% de la economía de Estados Unidos, ¿no? Ese país tan maravilloso, con errores, aciertos, pero su gran desarrollo no es producto de 2, 3 años, es desde la fase colonial, cómo se proyectó Estados Unidos. ¿Mm? Es desde atrás, jóvenes. Yo diría desde la fase colonial. Era otra la mentalidad. Y siempre se ha nutrido de talentos, de mentes maravillosas, provenientes del resto del mundo. Ahora hay dificultades, pero se sigue nutriendo, sigue captando cerebros. Esto tiene unos 70, 80 años, esa política. Por eso los Rockefeller, los Kennedy, no son originarios de Estados Unidos, son familias que han migrado desde Irlanda, desde Holanda, mentes maravillosas. Y eso ha hecho que ese país sea una potencia, ¿no? El tiempo apremia. Angelina Aliaga, Vía de la Utilidad. La siguiente semana ya voy a explicar en qué consiste el trabajo. Por el momento está inestable el Internet. Ya, ahora sí se ha restablecido. ¿Quiénes en su momento, quiénes no saben su nota del primer examen parcial? Estoy tomando los recaudos del caso, porque cuando ya va a volar el tiempo, cuando ya entrego notas ahí recién se aparecen algunos reclaman que me engano y tal. Por eso todo tiene que dar claro. Todos los que hoy se han conectado saben su nota del primer examen o no. Buenos días, licenciado. ¿Me podría dar mi nota? Que no lo sé. Ya, apellido paterno, rapidito, ya, el Cortés. tiempo apremia. Ya, Cortés Paucara. ¿Cómo? Cortés Paucara. Ya, con calma, con calma. La siguiente semana hablaremos del segundo examen. Todo tiene que quedar claro. Cortés, Harry, Jonathan. Sí, Jonathan, ¿no? sí. Bueno, había tenido buena nota, 27 sobre 80. Ya, No, está ¿alguien bien. más? Buenos días, licenciado. Yo igual, Medina. Diego, apellido paterno joven. Medina. Mi pariente debe ser. Medina Vega Mirko Giovanni, Sí, licenciado. 26 sobre 80. Ojalá haya dado un buen examen el segundo. No solamente usted, todos ustedes. Yo quiero que los que se esfuercen siempre tengan buenas notas, jóvenes. Porque hay veces cuando ya egresan, ya son profesionales, tienen oportunidades laborales, hay veces en algún gerente, en alguna institución pública o privada, sobre todo privada, dice, a ver, traigan sus certificados de notas, y hay veces los de las privaditas que pagan su pensión, con mucho respeto por ellos, hay veces van con buenas notas. Yo siempre lucho en la carrera, les digo, aquellos jóvenes destacables, y no solamente en acá, les digo, hasta en ingeniería, y ya más o menos estamos viendo ese tema. ¿Por qué siempre de las privadas van a ir con buenas notas? Yo en eso no me tiembla la mano, que quede claro, ¿no? Al menos en mis materias. Ya está el del amigo Medina Giovanni. Otro joven, Cortés. Cortés, ¿no? Sí, ya me dijo mi nota, Ya. ¿Alguien licenciado. más? Porque ese tema Licenciado, de mí, por favor, Guarachi Carvajal.
Ya, con calma, con calma. Huarachi con H, ¿no? Sí, licenciado. Huarachi, Huarachi, Huarachi. Ya, Carvajal, Natalie, Rocío, ¿no? Sí, licenciado. 21 sobre 80. Estamos hablando del primer examen. Ya, ¿alguien más? Buen día, licenciado. Disculpe, yo igual. Carvajal Angulo. Carvajal. ¿Ha dado el segundo examen? También, licenciado, sí lo di. Ya, en su momento. Carvajal, Angulo, Natanael, ¿no? Sí, licenciado. 27 sobre 80. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? De la Quintana, licenciado, por favor. A ver, la niña, señorita. Claudia. Sí, licenciado. Ya, 21 sobre 80, señorita. Gracias, licenciado. Ya, ¿alguien más? Porque ya el capítulo del primer examen ya lo vamos a cerrar. Pacheco Mamani, licenciado, por favor. Don Germán Pacheco no es su pariente. No, licenciado. Ya, Pacheco, Daniela Maite, 20 sobre 80. Gracias, licenciado. Ya, ¿alguien más? Ya, ahí acaba, creo, ¿no? Licenciado, Canaviri Mamani más, por favor. Señorita. Canaviri Natalie Esther. Sí, Este examen era muy accesible. 15 sobre 30. ¿Ya? En su momento voy a devolver. Tengo que devolver el primer examen, el segundo examen. Tienen que ver, tenerlos ustedes. Ya, Canaviri, Natalie Esther, 15 sobre 80. Ahí está bien. Ya, otro alumno. Licenciado Huacani Calizaya, por favor. Un H, ¿no? Sí, licenciado. Álvaro Víctor, 14 sobre 30. Ojalá haya dado un buen examen el día martes, ¿no? Está bien, gracias, licenciado. ¿Alguien más? Ya, parece que ya todos saben su nombre. Bueno, ya tenemos que empezar a analizar la teoría de la utilidad, que es bastante interesante porque nos permite incluso analizarnos, ¿no? Individualmente. ¿Mm? Cuando hablamos de la teoría de la utilidad, tenemos que hablar de la utilidad total y la utilidad marginal. Bueno, partiendo siempre de la economía, ¿no? Nosotros, el ser humano, el consumidor, o vuelvo a mi concepto anterior, el ser humano tiene necesidades, ¿no? Evolucionó la especie humana. Ayer en la historia, nuestros antepasados solamente emitían sonidos guturales. Pasaron miles de años. Ya, el sonido gutural ya fue una expresión. Es decir, evolucionó la especie humana. Había ya una necesidad de alimentos. Poco a poco ese proceso de evolución va, va encontrando la manera de satisfacer esas necesidades individuales, ¿no? Hoy la ciencia nos dice que la Organización Mundial de la Salud sugiere, por ejemplo, para América Latina, que de manera ideal que
ni siquiera quien está momentáneamente lo ideal para la Organización Mundial de la Salud, 2.500 calorías, pues mínimo. Los países industrializados consumen más, pero ni siquiera acá lo consumimos. Uno por la debilidad del país y su redistribución del ingreso. Otros por una falta de educación, ¿no? Es clave esto, por eso la educación es fundamental. Entonces, la microeconomía dice teoría de la utilidad, utilidad total y utilidad marginal. Un consumidor o un individuo demanda un artículo determinado por la satisfacción o utilidad que recibe al consumir o hasta cierto punto cubre una necesidad del organismo humano. Mientras más unidades de un determinado bien o de un artículo consuma un individuo por unidad de tiempo, mejor será la utilidad total que recibe, aun cuando la utilidad total aumente. Bueno, nosotros somos un país, no es una excusa en vías de desarrollo. Deberíamos de tenerlo claro este tema, ¿no? Saber las expectativas que tenemos. Entonces, pero acá sacamos dos conclusiones. La teoría inicialmente, vamos a profundizar hasta que quede claro. Inicialmente, todo individuo, nos olvidamos momentáneamente de que si tiene o no acceso a lo ideal, que es el consumo de bienes. Lo ideal es que el ser humano o el consumidor en particular, y eso está ligado también a la oferta y al modelo económico. Nosotros debemos cubrir esas necesidades como seres humanos. Hubo en la historia reciente un país que luego les voy a decir que esto lo toma muy seriamente. Pero no solamente un solo país en América Latina. En el caso de Estados Unidos o de los países industrializados, bueno, el hecho de ser industrializados les da cierto poder económico. Por eso Estados Unidos y Japón, por ejemplo, subvencionan al costo de producción la producción de alimentos, porque lo tienen claro esto. Obviamente hay excepciones, ¿no? No es que les dan dinero real y efectivo a los productores de bienes y servicios. Les subvencionan a su proceso de producción, es decir, va al costo de producción, y les dan ventajas comparativas para que la producción de alimentos, por ejemplo, esté al alcance de la población, sobre todo aquellos alimentos de la canasta familiar. Vean la filosofía que tiene. No le van a subvencionar, aunque en algún momento, el 2008, al ciudadano norteamericano en el peor momento, perdón, en el 2007, cuando Bush, presidente de Estados Unidos, vivió un momento crítico cuando la economía de Estados Unidos no estaba muy bien, porque las grandes industrias como la General Motors, la Ford y otras que producen motorizados, por ejemplo, como efecto de un proceso de decrecimiento, cuando se van los mercados, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que no hay ventas. Y estas empresas que tienen diseñados al milímetro su proceso de producción no venden. Había estocamiento. En el peor momento, antes de entrar al 2008 era eso. Cuando por
por un desequilibrio del sector especulativo, del sector bancario en Estados Unidos, se estaba contrayendo la economía. Creo haberles dicho, tuvo que ser Obama el que ponga candados al sector especulativo del sector bancario. Y Estados Unidos ya no es un país 100% liberal en su economía, no, le ha dado un rol muy importante al papel del Estado. Entonces estaban saturados, no había ventas y se estaba paralizando la producción de automóviles. Entonces, George Bush, hijo, ¿qué hace? ¿Mm? ¿Qué hace para evitar el descalabro industrial que se presentó en Estados Unidos? Pero como consecuencia, insisto una vez más, del exceso del liberalismo del sector bancario. Entonces, al ciudadano norteamericano en ese momento, ¿qué le decía el gobierno de Estados Unidos? Señor, si usted se compra un automóvil, el Estado norteamericano le va a regalar otro automóvil de manera gratuita. Vean, qué interesante. Y eso que el automóvil no es un alimento, no es un alimento. Pero cómo preservaban con fondos estatales su estructura industrial. Por eso ahí está la explicación. Lo tienen claro japoneses, norteamericanos, los ingleses en cierta manera, no totalmente, los franceses sí, bueno, y la Comunidad Económica Europea. La subvención va al costo de producción para que sobre todo la producción de alimentos llegue de manera directa. Lo que hay un término que no me gusta emplear, quizás subvencionado, cosa que el consumidor no tenga problemas. Con la pandemia, muchos países europeos, Francia sobre todo, aparte de subvencionar a los productores para evitar el descalabro por la pandemia, o Estados Unidos inyectó muchos recursos, pequeños, medianos y grandes productores, les inyectó recursos para que no se caiga la producción y para que no se genere desempleo. Pero con esa óptica de ver el consumo de la población. Por eso no ha habido dificultades. Los países de América Latina como el nuestro hay, cada familia se la vio como podía, ¿no? Porque no somos país industrializado. Entonces no me desviaré mucho del asunto. Entonces vean, tomando en cuenta este análisis económico que hago, ¿Mm? Entonces, seguramente que muchos ciudadanos en Estados Unidos, en los países industrializados, desde niños, se acercan a ese promedio, pero el promedio para los países industrializados es que deben consumir 3.000 calorías por día. Eso no quiere decir que en el día se coma 10 hamburguesas, ¿no? Que lo hacen algunos en Estados Unidos por razones laborales, ¿no? Lo ideal es eso. Entonces, nosotros los consumidores de bienes y servicios tenemos que, aunque sea de manera mínima, alcanzar una utilidad y una satisfacción en el consumo. Imaginariamente trazo una curva de la utilidad en la pizarra, diseño mi curva en el eje de las abscisas, introduzco la utilidad total de X y en el eje de las coordenadas trazo una curva de la cantidad de X. Bueno, entonces, al consumir un bien, lo ideal es que si consumimos un bien, lo tengamos claro. Y justo ayer yo hablaba de este tema con un amigo que es casi científico, ¿no? Que está de paso en Bolivia. Él es boliviano. Hablábamos de este tema, ¿no? El grado de consumo. Les decía que hay un país, y muchos hoy en día, ¿no? Pero hay un país en particular que era muy detallista en yo diría, en el determinado periodo de gobierno de un exmandatario de X país. No es necesario que decir. Se dio el trabajo de que diseñen todo un programa, cosa de que
por ejemplo, ellos con sus datos en acá nomás, nos hacemos todo un lío para hacer un censo de población. Y bien, no, en allá lo hacen con internet. Ya, eso le decía a un joven profesional, es muy buen informático, que es uno de los pocos profesionales que creo que está apoyando él me comentaba, me decía, "Fuch, yo pensé que en la parte ejecutiva del Instituto Nacional de Estadística, que supuestamente va a ser el censo, había profesionales de alto nivel", me dijo, me hizo una consulta. Bueno, es así en la parte estatal, es decir, ¿m? Hay que pensar que este país tiene que pagar 100 millones de dólares que va a costar el censo y hay que manejarlo bien. ¿M? Bueno, y le explicaba yo de cómo, porque yo he tenido una experiencia en Naciones Unidas, de cómo se hacen estos estudios. Yo soy uno de los pocos informáticos que está ahí que conozco que es de nivel. Ya el INE debería de tener un mapa de las familias, por ejemplo, de la ciudad de La Paz, que con la pandemia han hecho un gran esfuerzo para que sus hijos estudien. Saber qué familias tienen ya en La Paz, porque es las empresas privadas que ofertan internet ya tienen quiénes son sus clientes y armar toda una estructura y adelantarse ya. Como INE ya pueden tener hasta un dato aproximado, porque los censos en los países industrializados es por internet. Ya saber el día D, que es el día del censo, que el gobierno quiere hacer el 2020, pero ya debería de tener los datos, en vez de estar ahí discutiendo aspectos políticos que no vienen al caso, ya debería de tener una aproximación de la cantidad de población que tiene la ciudad del Alto, la ciudad de La Paz, en base a la informática, ¿no? Bueno, entonces, ¿a qué viene esto? Viene a que cuando yo digo que nosotros somos consumidores, queramos o no queramos, de bienes y servicios, y eso depende del grado de educación y de cultura que tengamos, ni siquiera quien está momentáneamente con ustedes dándoles clases, ni siquiera cumple ese requisito. ¿No? Es muy difícil que un ciudadano de Holanda o de un país desarrollado, que puede haber casos, puede haber, también no todo es perfecto en ello. Ellos saben qué en la mañana, qué van a tomar, o si les da sed a mediodía o en el transcurso del día, qué líquidos van a tomar. Estados Unidos no es perfecto. Ustedes vean las utilidades que obtiene la Coca-Cola, las colas en Estados Unidos, que no es favorable para el organismo humano. ¿Cómo gana la Coca-Cola? Normalmente a mediodía en Estados Unidos no hay un retorno a la casa, es horario continuo. Ahí agarran la hamburguesa y la Coca-Cola, es su almuerzo. Pero ya la ciencia ha ido demostrando que eso es contraproducente. Ha disminuido en el mercado norteamericano el consumo de la Coca-Cola, pero igual sigue ganando mucho dinero. ¿Mm? La ciencia dice mucha azúcar en el organismo es contraproducente. Ay, caramba, ¿qué vamos a consumir? Alguien dirá. Bueno, lo normal, para que no se me vaya de la cabeza, ese gobierno en un periodo de un país, todos los días sabía, por ejemplo, con mucho respeto, a ver, veamos. A ver, digamos en el domicilio del amigo, pongámosle acá, o de la señorita, digamos, la señorita. Ya el gobierno debía saber, ya debería 7 años. Entonces hizo un gran esfuerzo con fondos estatales que todas las mañanas a las 7 de la mañana ya una botella de leche ya estaba en la puerta del domicilio
de esa familia donde había niños que todavía no habían cumplido los 7 años. Bueno, un esfuerzo, ¿no? Lo normal, la Organización Mundial de la Salud sugiere que para los países como de América Latina debamos consumir mínimamente 1 litro de leche. Con esta clase de la teoría de utilidad no les estoy exigiendo, solamente es un ejemplo por las calorías que tiene. Está demostrado la ciencia que los científicos de la medicina dicen el desarrollo del niño está entre 0 a 7 años. Ahí es donde tiene que darle vitaminas, una serie de componentes, porque en ese periodo se van formando los huesos, el organismo humano. Entonces, doctor, ya no consumo yo leche. No, hay que seguir consumiendo, pero es clave en ese periodo, ¿no? Cuando vemos un extranjero, hay veces en la puerta de un mercado, digamos, de la Camacho, cómo devoran las frutas. Hay veces se les ve con una botella de agua, ¿no? Que deben tomar Coca-Cola. Hay veces he visto a algún gringo, como decimos, con su botella de Coca-Cola. No es malo, ¿no? Pero ellos lo tienen claro. Entonces, cuando yo digo un individuo demanda un artículo determinado, cualquiera de nosotros, ¿qué buscamos? Tenemos que darle una respuesta al organismo humano desde un punto de vista ideal, pero no siempre se consigue eso. Muy difícilmente vamos a seguir los lineamientos que dice la ciencia, ¿no? Pero bueno, de manera general, nosotros demandamos una satisfacción. Hoy día ha empezado a hacer un poquito más de calor. Yo tengo que irme a mis clases de ingeniería a mediodía y luego tengo otras actividades fuera de la universidad. O los marchistas que están viniendo o ya están cerca de La Paz, de los Yungas. 2 días de caminata, hay pero problemas, se han desmayado. Bueno, ya nos envía señales el organismo humano. Si estuviéramos en Santa Cruz y no consumimos en la mañana, no hemos tenido tiempo de tomar un líquido, agua o cualquier otra variedad, el organismo a determinada hora, o estando en Santa Cruz, a las 2, suponiendo que no he tenido tiempo de tomar un desayuno, no he tenido tiempo de tomar agua, bueno, con actividad laboral. Ayer he estado yo toda la tarde en una actividad que me duró hasta las primeras horas de ese mediodía, sin almuerzo, sin almuerzo. Bueno, el organismo humano a determinada hora ya nos manda señales. Nos dice, quiero agua, si estoy en Santa Cruz, si estoy en Alto Beni, nos dice, quiero agua, quiero líquido, y no le hacemos caso. 1 de la tarde, 2 de la tarde, 3 de la tarde. Bueno, me manda otras señales el organismo. Empiezo a descomponer. El organismo humano necesita de eso. Por eso es que nosotros los consumidores de bienes y servicios demandamos el consumo de determinados bienes. ¿Por qué? ¿Por qué y para qué? Para cubrir una satisfacción o una utilidad que recibimos al consumir un bien o determinados bienes. En ese periodo, la curva de la utilidad total va subiendo. No diremos aceleradamente, pero esa necesidad se va expresando en que la curva se va proyectando hacia arriba. Y la curva de la utilidad marginal también va subiendo más lentamente. Si hablamos del agua o de la necesidad de consumir algún alimento, bueno, va a llegar un momento en que el organismo acelera
acelera las señales. Seamos concretos, si estamos en Santa Cruz y no hemos tomado un líquido elemento, a la 1, 2 de la tarde ya el organismo se empieza a descomponer. Desesperadamente tomamos un vaso de agua. El organismo nos mandó una señal de satisfacción. Pero sigo teniendo sed, un segundo vaso. Lo tomo sin bajar el brazo de agua. Y ya, al acabar el segundo vaso de agua, ya el organismo me dice que ya ha encontrado una satisfacción. Alguien me pasa un tercer vaso de agua. Lo tomo por diplomacia, tal vez. Porque entre el primer vaso de agua y el segundo vaso de agua, ya ha encontrado el punto de saturamiento. Ha llegado la curva de la utilidad al grado de satisfacción. O si se trata de los alimentos, ya una vez que alguien, un consumidor, ha empezado a consumir un alimento, llega un momento en que la curva llega al punto de saturamiento. Hay veces la mamá nos dice, bueno, no estás comiendo, o no estás tomando agua, está haciendo calor. Dice en la mesa, la mamá le dice a la hermana, Daniela o Roxana, mira, no estás comiendo nada. ¿Qué te pasa? Dice, con cariño de madre. Bueno, porque ella tiene experiencia. Y nosotros en la microeconomía tenemos que conocer que cuando el organismo nos envía las señales, no siempre puede enviarnos una señal, pero ya estamos programados. Yo no creo que haya un ser humano que no consuma alimentos. No creo. No hay un ser humano que no use vestimenta. Estamos en el siglo XXI. Hay veces, cuando hay problemas sociales, algunos dirigentes de alguna organización dicen, bueno, mi sector va a entrar en huelga de hambre dura. Eso es grave cuando realmente lo llevan a la práctica. Yo conozco de alguien, una señora, era dirigente de un gremio. Pero después, a través de un médico, la verdad es así. Por eso es que, bueno, no podemos jugar con eso. Bueno, desde el punto de vista de la microeconomía, obviamente, tanto el productor como el consumidor debemos tenerlos claros. Todo tiene un límite. Consumo, ya para cerrar, el primer vaso de agua me he planteado un escenario donde la calor, los grados van subiendo conforme se desarrolla el día. Eso me genera a mí una insatisfacción. Ya el organismo me tomo un vaso de agua, el segundo vaso de agua, lo acabo los dos. El tercer vaso ya no. ¿Por qué? Porque ya en ese momento he maximizado la utilidad, en este caso específico, y he encontrado la utilidad al consumir ¿qué? Agua. Un tercer vaso ya no me va a dar el mismo grado de satisfacción. Tomo sorbos de agua, el tercer vaso, pero ya no, la curva ha llegado al punto de saturamiento y ya momentáneamente la curva de la utilidad total empieza a descender. ¿Por qué empieza a descender? Porque he maximizado la utilidad. En cambio, con esto sí, la curva de la utilidad marginal va subiendo lentamente, paralelo a la curva de la utilidad total. Cuando digo la curva de la utilidad total, crece lentamente. La curva de la utilidad se proyecta un poco más rápido que la utilidad marginal.
Cuando la curva de la utilidad total llega al punto de saturamiento, la curva de la utilidad marginal ya se detiene. Yo ya he encontrado el punto de saturamiento y en ese punto tiene que reflejarse en la curva de la utilidad marginal. Su nombre lo dice, marginal, utilidad adicional en el consumo. O sea, que la utilidad marginal en el fondo es una utilidad marginal al consumo. Crece cuando va creciendo, cuando se va proyectando la curva de la utilidad total hacia arriba. Crece en menor proporción. Llego al punto de saturamiento y ya ahí la curva de la utilidad marginal es igual a 0. ¿No? Debemos entender que las unidades adicionales de un determinado artículo harán, estoy hablando pero de las unidades adicionales, harán bajar la utilidad total y la utilidad marginal llegará a convertirse en una magnitud negativa, en virtud de los problemas de almacenamiento y satisfacción. Primera aproximación, jóvenes, a la teoría de la utilidad. Vamos a profundizar hasta que quede claro desde el punto de vista microeconómico la teoría de la utilidad. En algún momento, antes de entrar a la teoría, ya voy cerrando, de la utilidad, en algún momento les había dicho yo, por ejemplo, comentando algunos casos muy objetivos, yo no entiendo, ¿no? Uno va alguna vez, nadie es perfecto. Un compañero mío, gran amigo mío que falleció, es decir, él vivía por el Gran Poder y me invitó una vez cuando yo era estudiante. Su madre pasó un préstamo, fue terrible, pero yo lo tenía claro. Y él era un gran amigo, muy emotivo, me hizo tomar 2 vasos seguidos de cerveza. Pero como yo lo tenía claro ya, el tercer vaso le dije, ya basta, Rubencito. Ha sido un placer de haber estado acá, visitar, pues recién has llegado. No comparto eso. Siempre lo he hecho así. Yo sé que ya era marginal. Y la utilidad marginal me hubiese producido una borrachera. Lo tengo claro esto, joven. Acá la paramos con más fuerza la siguiente semana. Ya explico el trabajo por grupos. Les voy a indicar en qué momento voy a leer las notas del segundo examen. Ojalá ya algunos hayan aprobado. Yo soy el primero en alegrar, pero veremos, los papeles cantan. Gracias, hasta el día. Hasta luego. Hasta luego, licenciado.